En Operación Quindío, ¿qué hay de la vida de...? En esta sección de Operación Quindío, ¿qué hay de la vida de...? Siempre invitamos a personas que tienen cosas importantes para contarnos a ustedes, amables oyentes, y a nosotros. Hoy hemos invitado a un personaje bastante interesante desde muchos ángulos de su vida, porque ha sido pues un calarqueño, un raizal, querendón de su ciudad, pero que desde hace muchísimos años se trasladó a Bogotá, y donde pues ha edificado no solamente todo un proceso de una gran formación ética, porque principalmente lo adorna como persona nuestro invitado, su ética, su manera de manejar los diferentes temas, un hombre conciliador por naturaleza, pero además que ha sido militante de la política, ha sido un hombre libérrimo, un hombre liberal, un liberal moderado, pero que siempre ha estado allí en las causas de defensa de los intereses de los más necesitados, pero que también ha cultivado a través del tiempo una familia muy importante, una familia numerosa que se ha crecido con el tiempo, unos hijos maravillosos, están en diferentes partes, hay unos por fuera, otros en el país, se ha multiplicado con muchos nietos, es querendón de los mismos, es un hombre muy hogareño, es un buen amigo, un excelente amigo, y es un hombre muy culto. Y hace poco nos premió a todos los colombianos y a la gente del exterior con un insuperable libro, porque es un excelente narrador, un gran escritor. Se trata, señoras y señores, de don Rafael Ortiz Rincón. Mi viejo Rafa, buenos días, me place mucho saludarlo. Buenos días, Gilberto, lo mismo, muy amable. ¿Cómo está ese Bogotá? Bogotá es de ratos es un frío, lluvia, calor, pero hoy amaneciendo un bonito día soleado, temperatura cálida, y así vamos. Ah, bueno, Rafael, ¿cómo ha ido con esta aceptación que ha tenido en diferentes ámbitos de la cultura del país su libro Coreguajes, que recientemente pues tuvo la oportunidad de presentarlo en Bogotá, presentarlo en sociedad, e igualmente lo hizo en su ciudad natal en Calarcá? ¿Cómo va este proceso de la aceptación de Coreguajes? Hombre, mejor de lo que esperaba, nunca me imaginé que tuviera esa aceptación. En la Feria del Libro de Cartagena nos fue extraordinariamente. También fui invitado en la Feria Virtual de España, que fue una gran sorpresa. Gracias a Judy Cartagena, que me logró hacer ese contacto, fue una entrevista maravillosa. Y el libro participó por cuenta de la editorial La Oveja Negra en la Feria de Guadalajara del año pasado, Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, pues, relativamente bien, y ha tenido una buena aceptación. Los comentarios de la gente han sido muy generosos con mi libro, Gilberto. Sí, yo conozco el libro por fortuna y sé, más adelante hablaremos un poco más de esta producción literaria que es absolutamente preciosa y que sobre todo tiene una narrativa muy interesante, porque tiene ese aspecto sociológico, es muy densa en el sentido de una narración fascinante, pero además de un gran contenido sociopolítico muy interesante en este libro de Rafael Ortiz.
este himno de la alegría se convirtió en propiedad del mundo, en propiedad de toda la humanidad, porque es de verdad una cosa encantadora de Beethoven. ¿Por qué te llega tan cerca, Rafael, este himno de la alegría? Porque eso es lo que me inspira la novena sinfonía de Beethoven, cómo debe ser el ser humano. Es que no me explico. En el universo no alcanzamos a hacer un punto, y ahí vivimos más de 8.000 millones de personas, y vivimos en un estado permanente de confrontación, de muerte, de todo, cuando no hay ninguna, ahí podemos vivir todos tranquilos, en paz, ¿no? Sí, excelente, tú tienes toda la razón, es una confrontación permanente, pelea y pelea. Ahora estábamos hablando de unos casos particulares, que siempre la confrontación, en lugar de encontrar pues los consensos, pues, la armonía que debe existir en toda esta clase de relaciones. Rafael, tú has edificado una familia muy grande. ¿Cuántos son los hijos? Son unos hijos maravillosos, hijos e hijas maravillosos todos. ¿Cuántos son, Rafael? Son 9 hijos, 5 hombres, 4 mujeres. 5 viven en Estados Unidos, 1 en Pereira, Armenia, Calarcá, y el menor vive aquí en Bogotá. Ajá. Ya es un profesional también. Sí, todos han salido. Yo los conozco a todos, por razones de afinidad a los hijos. He trabajado con algunos de ellos y son maravillosos ciudadanos, gente de bien. Hay un fenómeno bien interesante, Rafael, y es que usted queda muy joven, con los niños muy pequeños, queda viudo. Infortunadamente desaparece la madre de sus primeros 8 hijos, y usted queda viudo solo, pues con una abuelita maravillosa que estaba ahí al lado. ¿Cómo fue esta experiencia tan dura de uno quedar tan joven, viudo, con esta buena cantidad de chicuelos ahí al lado del padre? Imagínate, Gilberto, eso es algo inesperado, que ahí sí, como se dice, no sé qué hacer, porque a la primera esposa Rubia la cogió la trombosis en la notaría primera, que estaba sacando los registros civiles para que nos íbamos a venir todos aquí a Bogotá. Yo estaba trabajando aquí en Bogotá gracias a Jaime Lopera Gutiérrez, a un hombre a quien aprecio demasiado, y él me invitó, y por él estoy aquí en Bogotá, por Jaime. Yo estaba trabajando en Calarcá y Jaime me dijo: Rafael, él era el doctor Alfonso López, director del Departamento Administrativo del Servicio Civil, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y entonces renuncié a mi puesto en Calarcá y me vine con Jaime, y desde esa época estoy aquí. Pero en esas circunstancias murió la esposa, y quedando pues todos los hijos pequeños, y gracias a las 2 abuelas y a 2 tías a quien aprecio en el alma, pues estoy pendiente de los niños. Poco a poco pues fueron creciendo, se fueron levantando con dificultades y todo, pero ahí están, todos triunfando, en el aspecto laboral y personal, intelectual también. Churita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Este pueblito viejo también es de todos los colombianos. Todo colombiano, cuando escucha Pueblito Viejo, se acuerda de su fundo natal, de donde vivió, de donde estuvo, de donde se formó.
sugiero que este tema le gusta a Rafael muchísimo porque le recuerda ese Calarcá de su juventud, ese Calarcá de entonces, ese Calarcá de donde se formó con esos grandes amigos, entre ellos recordó a Jaime Lopera Gutiérrez, un excelente ciudadano, excelente intelectual, que muy amigo de Rafael, pero otros tantos. Este disco es básicamente que lleva en el corazón por Calarcá. Lo añoro. Sí, porque nunca se ha perdido ese calarqueñismo, ¿no? A pesar de tantos años en la capital, trabajando y funcionando en la ciudad de Bogotá, pues nunca Rafael Ortiz ha perdido el cordón umbilical con Calarcá, porque anteriormente venía con mayor regularidad, siempre se le veía, estaba ahí pendiente. Este te recuerda a Calarcá, ¿verdad? Bastante. Lo que pasa es que las enfermedades, las ocupaciones y bueno, y los compromisos pues me impiden ir permanentemente, porque ya por tierra se me hace pues muy complicado ir, y entonces pues cuando vamos por vía aérea y cada que podamos. Últimamente pues se me ha dificultado porque hemos estado en otras latitudes, en otros viajes pues fuera de Colombia, y eso me ha dificultado pues mantener con más frecuencia en Calarcá, pero siempre lo llevo porque es la tierra de Luis Vidales, a quien tuve oportunidad en los últimos años de ser un buen amigo, conocerlo personalmente y charlar sobre Calarcá aquí en Bogotá. Entonces pues eso me ha comprometido aún más, porque un hombre como Luis Vidales, que fue poco a Calarcá, siempre lleva en su corazón Calarcá, pues es un ejemplo a seguir de cariño por su terruño, de las calles de un pueblito que vio crecer a su vez, y sobre todo de un sufrimiento también, porque todo no fue color de rosa. Los sufrimientos de vivir en Calarcá, la violencia tan despiadada, que teníamos que vivir casi escondidos de niños, a llegar a ser un pueblo pujante, una de las principales ciudades del departamento del Quindío, pues eso lo anima a uno mucho en la lucha diaria, Gilberto. Qué buena esa vocación que haces de esa preeminencia de Luis Vidal. Suenan timbres, qué hermoso. Un hombre también de izquierda, un hombre perseguido, pero además un valor incalculable de las letras de nuestro país. Y qué más honor que ser un calarqueño nuestro, el maestro Luis Vidales, y que Rafael Ortiz luego lo evoque con tanta generosidad, y que tuvo la oportunidad de conocerlo ya en sus últimos años. Vamos entonces, porque aquí tenemos una sorpresa también para Rafael. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tiene mucha incidencia sobre todo los colombianos, esta tierra del olvido, que fue un rescate de eso ancestral, de esos juglares, y que lo trajo Vives, que lo llevó pues a los grandes escenarios del mundo. ¿Por qué llega este tema tan hermoso de ya unos buenos años? Esto viene del 92, por allá, cuando Vives pues terminó su carrera como actor en Escalona y comenzó este proceso tan importante que hoy en día lo tiene en la cresta de los más grandes del mundo. ¿Por qué llega esta tierra del olvido donde Rafael Ortiz? Porque lejos de mi tierra, cuando escuchaba la canción de Vives, pues añoraba Calarcá, extendido. Y aún más porque tuve oportunidad de conocer el papá de Vives en Santa Marta. Me lo presentaron al médico, estuve
varios días, muchas veces fui a Santa Marta y de vez en cuando pues me entrevistaba con él y conversábamos. Y entonces pues le cogí más simpatía a la familia Vives porque tuve esa gran oportunidad de conocer al médico, el doctor Vives, y sobre todo pues sentí mucha admiración por Carlos Vives, cómo ha surgido, y sobre todo esa canción, ¿no?, que me inspira mucho, me recuerda mucho a mi tierra, y a veces la tierra de los Vives. Qué interesante, hombre. Me enteré que el libro, hay una de las más grandes y más importantes ferias del libro del mundo, que es en Guadalajara, en México. Ahí es donde se calibran los buenos escritores, donde se tienen en cuenta los buenos escritores, y tuve información de que tu libro, Coreguajes, pues tuvo una acogida absoluta en Guadalajara. ¿Qué experiencia te deja esta específica? Porque quisiera enfatizar sobre esta de Guadalajara por la importancia que tiene esta feria en el mundo del libro. Mira, eso fue muy ocasional porque Cataraín, el director, el dueño de Oveja Negra, cuando hicimos el contrato del libro me dijo, y uno de los compromisos que quedó en el contrato, que iba a participar en la feria del libro de Guadalajara, México, pero desafortunadamente por la pandemia hubo que hacerla virtual y no pudimos viajar a México en esa época porque fue en plena pandemia. Pero Cataraín se encargó pues de las gestiones y él fue el que me contó pues que me había ido bien en la feria. Y aquí en Bogotá también dio las mismas circunstancias. La feria del 2020 pues no pude estar en la del 21, perdón, por la misma pandemia, pero José Vicente Cataraín se encargó a través de la Oveja Negra de promocionarlo. Es muy interesante esa anécdota de la Oveja Negra porque pues es una editorial supremamente conocida, y que se haya interesado José Vicente Cataraín, que todos sabemos que fue socio de García Márquez, y ahí se publicaron muchas cosas de Gabo, se haya inclinado por el libro de Rafael, es porque en realidad ellos tienen pues no solamente un gran conocimiento en materia editorial, y conocen qué literatura es la que se puede consumir y qué literatura es la que se puede poner en la cresta de la popularidad, que es lo que interesa. El escritor necesita que su obra se lea, que su obra se difunda. Muchas veces el escritor no busca réditos económicos, pero sí que su obra se difunda. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver. Este es un referente de esta música de mensaje mundial, donde Serrat coge algunos de los versos de Antonio Machado, de esos 53 famosos versos de Machado que tuvo, y sacó algunos así al garete y los incluyó con esta música que ha sido un éxito fabuloso y con un mensaje extraordinario. Rafael, ¿por qué llega tanto a tu sentimiento musical cerrar con Caminante no hay camino? He sido un caminante. Me ha tocado que ser un caminante. La vida lo lleva uno a esos extremos. Y entonces
Uno siempre mira al horizonte y ve que algún día va a haber de ser la situación, la patria, como dicen. Aunque yo no soy muy... No me gusta mucho pronunciar la patria, porque es que ese falso patriotismo no son sino de los hombres que dictadores. Cuando se habla mucho de patriotismo, eso lo hacen con mucha frecuencia los dictadores. Yo soy un republicano por esencia. No me cabe la menor duda, de que sé de tu formación académica. Rafael, ¿cómo llega de nuevo después de muchos años? Porque pues la vida le da a uno la posibilidad de reencuentros, de encuentros. ¿Y cómo llega después de tantos años, porque siempre fueron muchos años, donde encuentras nuevamente ese amor, ese cariño que te ha acompañado también ya durante varios años en Bogotá y que vuelve a reconfortar y a generar un ambiente distinto en tu armonía hogareña y en todas estas cosas? ¿Cómo llega ese segundo amor y luego llega ese hijo que también es un profesional del derecho y ya nieto y bueno, toda esta cantidad de cosas que ocurren en tu vida? ¿Y cómo llega esto tan fabuloso? Al segundo matrimonio. Correcto, esa es la pregunta, que llega nuevamente el amor y se encuentra y se conforma una nueva familia. Mira, Gilberto, no sé cómo expresarte, porque lo que me pasó no es para creerlo, y entonces por eso no se puede contar. Es tan increíble que no se puede contar porque nadie lo va a creer, entonces es mejor lo guardo. Y simplemente me encontré con una mujer extraordinaria, que hubo química y bueno, nos enamoramos y nos casamos después de 11 años de viudo. Y yo no pretendía jamás volverme a casar, pero de un momento ocurrió una situación y digamos milagrosa, y me tiene al lado de una excelente mujer que me dio un hijo, el noveno, a quien él pues se educó y como cosa para destacar, ama mucho a sus 8 hermanos. Y ellos son muy unidos todos, son muy unidos. Yo doy fe porque él la va muy bien con sus hermanos, pues que son los hermanos, ¿no? Eso no tiene ninguna duda. Y además porque sus 8 primeros hermanos pues son gente muy culta, muy bien formada y no tienen ningún inconveniente en tener esa muy fluida relación, tanto con él como con tu señora esposa, por supuesto. Ahí volvemos a Beethoven, qué cosa tan inmensa, grande, grandísimo. ¿Por qué para Elisa de Beethoven, para Rafael? Porque mi esposa Elizabeth, ella toca piano, y las primeras notas que le escuché en el piano fue Elisa, casualmente. En una visita que tuvimos, yo no sabía, y donde la hermana ya tiene piano, y no sabía que ella había estudiado en la academia de música, creo que fue en la Nacional, si no estoy mal, en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. También fuera de su carrera profesional, ella había estudiado música y sobre todo piano, y entonces me sorprendió con esa nota tan bella de Elisa de Beethoven. Para Elisa llama la nota. Y claro, para Elisa, hermosísimo, hermosísimo. Inclusive los pianistas clásicos siempre se orientan por sentarse a digitar en su piano para Elisa. Para doña Elizabeth un abrazo también, para tus hijos, para todos.
Sé que están en la audiencia la mayoría en diferentes partes, exterior y en Colombia. Pues un abrazo muy cordial, muy especial. Queríamos hacer un homenaje a este padre noble, correcto, sencillo, humano, escritor de campanillas, caballero a carta cabal, sin tacha de ninguna naturaleza. Rafael, ha sido un honor tenerte aquí. Esta es tu casa. Gracias por atendernos y te deseo un feliz fin de semana. Y a los periodistas, a Natalia y a todos allá, un abrazo. A Álvaro, mi hijo, usted periodista, quien te aprecia demasiado. Álvaro, te aprecia demasiado. Un saludo a todos ustedes y mil gracias por esta entrevista, Gilberto. Saludos a tu hija, que a propósito me llegó algo de ella. Qué belleza lo que está tocando. La suspendí para escucharte, voy a seguir escuchando. Y toca ese instrumento como Los Ángeles. Sí, gracias, muy amable, Rafael. Sí, y estudió también en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió doña Elizabeth, la doctora Elizabeth. Gracias. Abrazo para todos. Voy pausa y ya regresamos.